Sean todos bienvenidos una vez más a este lugar. Les voy a invitar, hermanos, a que abramos nuestra Biblia en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y cuando usted lo tenga, me regala un amén para estar sabedor de que usted está en la misma sintonía que yo. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Vamos a estar meditando en esta hermosa noche, el cual leemos la palabra de Dios honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Y la palabra de Dios dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaban. Cerramos los ojos, amada iglesia. Aleluya. Amado Padre que estás en los cielos, una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, clamando, Padre, pidiendo la unción del Espíritu Santo de Dios, pidiendo que tu Espíritu venga en esta hermosa noche y visite, Señor, cada vida y conforme, amado Dios, y libérate, Padre, que tu Espíritu Santo se pueda derramar una vez más, como en aquel lugar, Señor, donde la iglesia estaba reunida en un mismo sentir, en un mismo deseo, con un mismo propósito, esperando lo que tanto se había prometido, esperando lo que Jesús había dicho antes de ir a la diestra del Padre, esperando la presencia de aquel Consolador, de aquel que iba a restaurar, de aquel que iba a llenar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Padre, en este lugar seguimos creyendo que tu presencia se va a seguir derramando, que algo grande va a pasar, que algo grande va a estremecer todo nuestro ser, y vamos a ser llenos con el Espíritu Santo de Dios. Así también clamo por cada petición que ha llegado a este altar. Tú conoces la necesidad, tú conoces lo que está pasando en tu iglesia, tú conoces la respuesta que anhela cada hermano, tú conoces el problema, mas sin embargo sabemos que a tu tiempo tú vas a obrar, que a tu tiempo tú vas a obrar, que a tu tiempo vas a responder, que no es cuando yo quiera, que no es cuando más me duela, es cuando tú lo tengas determinado. Ayúdanos, Señor, a comprender esta palabra, que tu Espíritu sea hablando a través de mi vida, que el amigo pueda entender que necesita de ti, que el vecino pueda entender que necesita de ti, Señor, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Puede tomar asiento, amada iglesia. Gloria al Señor. El tema de esta noche es unidos como en el día de Pentecostés. Hay algo muy maravilloso, amada iglesia, algo que Jesús les decía a sus discípulos. Sabemos, hermanos, que después de que Jesús resucitó, anduvo en esta tierra con sus discípulos por 40 días, pero al llegar esos 40 días, Él se reúne con ellos y les dice que volviesen al lugar allá donde Jerusalén, porque algo grande iba a acontecer, porque algo grande se iba a derramar cuando Él ascendiera hacia los cielos. Y es algo, amada iglesia, en lo que esta porción nos está diciendo, algo tan maravilloso, algo que no se compra con el dinero, algo que les va a costar lágrimas, algo que les va a costar desvelos, amada iglesia, y era recibir la presencia
presencia del Espíritu Santo de Dios. Eso es algo que la iglesia debe de anhelar en este tiempo. Y entonces Jesús les dice que volviesen a aquel lugar, porque pronto estaba a suceder el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y no era cualquier cosa, no era algo, hermanos, que a lo mejor lo podían recibir en otra ocasión, que podía esperar. No, ellos debían obedecer la palabra que Jesús les estaba mandando, porque algo grande iba a pasar en la vida de todas esas personas. El Espíritu Santo, hermanos, la promesa, la profecía que había dado el profeta Joel, allá en Joel capítulo 2 versículo 18, la profecía, hermanos, que había dado este varón estaba a punto de cumplirse en este lugar. Lo que Juan el Bautista también había venido hablando, hermanos, el cual él decía que los bautizaba en agua, pero detrás de él venía uno, el cual no era digno ni de desatar la correa de sus sandalias, el cual los iba a bautizar, pero en espíritu y en verdad. Eso, hermanos, estaba a punto de cumplirse en la vida de estas personas. Pero eso solamente se iba a cumplir porque Jesús sabía que ellos necesitaban un consolador. Al irse, hermanos, a la diestra del Padre, el ser humano no podía andar divagando, el creyente, en esta tierra sin antes, hermanos, tener un guía, tener un consolador, tener a alguien que lo fortalezca, tener a alguien que lo sostenga, y ese es el Espíritu Santo. Y esa promesa se les fue dada y estaba a punto de cumplirse. Y esa promesa, hermanos, no era solamente para aquel tiempo, esa promesa también está para este tiempo. Pero la iglesia debe de anhelar fervientemente. La iglesia debe, hermanos, de mentalizarse de que todos necesitamos la unción del Espíritu Santo. De que no hay nadie que pueda decir, es que yo me puedo manejar en esta vida sin el Espíritu Santo. Mentira. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia debe de luchar por obtenerlo. La iglesia debe de anhelar, hermanos. Así como usted muchas veces anheló un trabajo, así como usted anheló tener algo y luchó por alcanzarlo y no desmayó hasta tenerlo, así debe de ser en lo espiritual. Anhelar el Espíritu Santo de Dios, que si hoy no se derramó, pero voy a seguir orando, pero voy a seguir clamando, pero voy a seguir buscando, porque un día se tiene que derramar. Eso debe de ser lo que la iglesia esté anhelando. Yo comprendo que usted tiene sus sueños, tiene sus planes, tiene sus propósitos en esta vida para este año, pero el propósito más grande debería de ser esto: un año nuevo, pedir por la presencia de Dios, por el derramamiento del Espíritu Santo, pedir por la llenura del Espíritu de Dios, pedir porque los dones que están desactivados se activen una vez más, y aquel que esté pidiendo, Dios le pueda conceder esos dones espirituales. Gloria a Dios. Eso debe de ser un propósito grande, pero no lo vamos a lograr solos, lo vamos a lograr unidos como iglesia, porque esto nos relata que no estaban unos por allá y otros por acá, estaban todos unánimes, juntos en un mismo sentir. Eso es, hermanos, lo que la iglesia debe de tener, un mismo sentir. No venir pensando otras cosas, no venir pensando, hermanos, en cuántas pupusas voy a encargar, en cuántas de qué las voy a pedir al salir. No, concentrarse en la palabra de Dios, edificándonos cada uno de nosotros. Eso es lo que la iglesia debe de hacer, prestar atención a lo que de verdad merece atención. Amén. Lo demás puede esperar, y la Biblia misma dice, para todo hay tiempo, y este es el tiempo de la palabra de Dios. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Este es el tiempo en donde usted puede clamar y Él va a escuchar. Donde usted puede, hermanos, llorar y gritar. No cualquier locura, sino gritar, diciendo a Dios cuánto usted y yo le amamos. Y cuánto lo necesitamos en nuestra vida. La señal, hermanos, de la llenura del Espíritu Santo inicia
con que a todos se les fue repartida lengua diferente. Todos empezaron a hablar lenguas y ese, hermanos, es el claro ejemplo del bautismo del Espíritu Santo. Alguien que ha sido bautizado en el Espíritu, la señal es hablar en lenguas. Su lengua, hermanos, Dios le va a poner cualquier lengua, pero esto es señal del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Era lo que había acontecido en ese lugar. Era lo que estaba aconteciendo, hermanos, lo que tantos ellos habían anhelado, lo que tantos ellos habían pedido fervientemente. Eso es lo que estaba pasando en ese Pentecostés. Ellos estaban celebrando, hermanos, en esta fiesta de Pentecostés, agradeciendo, hermanos, por todo lo que Dios les había dado, agradeciendo por la abundancia del fruto de la tierra, pero algo que Jesús quería hacer y era celebrar, hermanos, aquel nacimiento en donde el Espíritu iba a llegar a aquellas personas y el Espíritu Santo iba a ser derramado y las almas iban a venir al Evangelio, porque todas aquellas personas que fueron llenas del Espíritu Santo no se quedaron con los brazos cruzados, no se quedaron sin hacer nada. Si se derramó era para que la palabra de Dios pudiera extenderse por toda la tierra. Amén. El cristiano no viene al Evangelio solamente para estar en una silla de brazos cruzados, no. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, hermanos, lo que el Espíritu Santo hace es que nos desespera, es que no podemos estar solamente sentados, es que yo quiero trabajar para el Señor, es que yo quiero hacer esto para el Señor, es que yo quiero que Dios me use. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, hermanos, como decía el hermano Alexander, que él se sentía nuevo, con nuevas baterías. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, dar energía para trabajar en la obra del Señor. Pero vamos a ver, hermanos, algunas formas. Como primero, hermanos, unidos en propósito. La iglesia debe de estar unida en propósito. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, dice, hermanos, allá en Filipenses, capítulo 1, versículo 27, Filipenses capítulo 1, 27, dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea, hermanos, que debemos de tener un celo vivo por la doctrina, un celo vivo por el Evangelio, pero dice, hermanos, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Quiere decir, hermanos, que nosotros debemos predicar el Evangelio, que la iglesia debe de estar unida para que esto, hermanos, pueda salir adelante. La iglesia tiene que tener un mismo sentir, el sentir, hermanos, el celo por su palabra, el sentir el deseo por hacer la voluntad de Él. Esto debe de estar en la iglesia, unidos en propósito. Pero cuando la iglesia no está unida en propósito, difícilmente, hermanos, algo extraordinario va a poder pasar. Cuando hay muchos hermanos deseando por aquí la presencia del Espíritu, pero hay otros que vienen solo para que digan que voy, o solo porque no tengo nada que hacer en mi casa. No, aquí se viene porque se tiene un deseo por oír la palabra de Dios. A la iglesia se viene porque hay necesidad, hermanos, y no material, sino espiritual. Hay deseos de alimentar el alma, hay deseos, hermanos, de recibir sabiduría y de ser usados por el Espíritu Santo. Unidos en un propósito. Nadie puede estar buscando un propósito diferente dentro de la iglesia, sino el de agradar al Señor, sino el hacer su voluntad, sino el venir, hermanos, y predicar la palabra para aquel que lo está necesitando. Y esto es algo, hermanos, como decía allá, como dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es lo que usted y yo debemos proclamar con nuestra boca. Esto es lo que la iglesia debe proclamar a aquel que se encuentra allá afuera, aquel que se encuentra, hermanos, en tinieblas, aquel que se encuentra atado a la opresión del mundo.
Y hoy más que nunca debemos proclamar con firmeza, como dice Juan 8:32, porque solamente la verdad es la que nos hará libres. Y cuando dice, hermanos, en Juan que la verdad es la que nos hace libre, es porque la iglesia, hermanos, tiene un propósito, el propósito de predicar la verdad. Si hay algo que va a libertar, hermanos, a su familiar, si hay algo que va a libertar a sus padres, a sus hijos, a nuestros hermanos, si hay alguien que va a libertar a la gente de allá afuera, es predicarles la palabra de Dios. Hermanos, contrario a eso, muchos a lo mejor predican de otra manera. Y muchos pueden testificar de que para ellos ganarse un alma, ellos tuvieron que hacer o meterse a lo que la persona estaba haciendo, porque era la única manera de ganárselos. Pero hay algo maravilloso, hermanos. Lo que verdaderamente liberta es la palabra de Dios. Amén. La verdad es la que hace libre al hombre. La verdad es la que restaura a la familia. La verdad es la que trae al inconverso a reconocer que necesita de Jesús. Amén. Usted no puede, hermanos, querer ayudar a alguien que está hundido en el lodo, metiéndose usted al lodo con él, hablando de la forma que él habla, actuando de la forma que él habla. No, usted y yo podemos ayudarle estando firmes y extenderle la mano para poder sacarlo del hoyo en el que se encuentra y hablándole la palabra de Dios. No se puede decir, es que pobrecito, tengo que juntarme con él y muchas veces hacer lo que él dice o lo que él está haciendo para poder ganármelo. No, mentira. Lo que de verdad cambia es el Espíritu Santo. La palabra de Dios es la que puede libertar. Por eso usted y yo no podemos mezclarnos con el mundo. No, usted y yo debemos hablar la verdad. Y si a aquella persona no le gusta o le incomoda, pues lo sentimos. Pero esto es la palabra de Dios. Amén. Y esta es una palabra viva, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Esto, hermanos, es lo que verdaderamente cambia a la persona. Como segundo dice, unidos en alabanza. El Espíritu Santo se derramó, hermanos, porque estaban orando, buscando la presencia de Dios. Nos relata el libro de Hechos que todos estaban unánimes en un mismo sentir. Si usted se ha fijado en el momento de la adoración, en el momento de la oración, es cuando usted y yo, hermanos, podemos estar unidos en alabanza, orando al Señor para que algo grande pase, para que algo sobrenatural pueda ocurrir en esta iglesia, para que el poder se derrame. Y lo que hacían hoy los hermanos me encantaba, llamar al frente a todo aquel que necesita oración. Eso es algo, hermanos, que se debe de hacer. Allí es donde el Espíritu Santo va a romper cadenas. Allí es donde el Espíritu Santo entra en acción. Pero la iglesia entra en acción también, orando, no solamente quedándonos callados, no solamente, hermanos, observando lo que está pasando, sino intercediendo para que Dios rompa cadenas en esa vida. Eso es lo que la iglesia debe de hacer, unidos en alabanza, todos unánimes cantándole al Señor, todos juntos adorando al Señor, todos juntos creyendo que Dios va a hacer la obra, todos juntos, hermanos, en un mismo sentir, juntos en alabanza. Eso es lo que debemos de hacer. Si la iglesia en ese tiempo, hermanos, estuviera como están en este tiempo, hablando en término general, hay muchas iglesias, hermanos, en donde usted puede estar a la par de su pareja, están platicando, están hablando de otra cosa. Hay muchos hermanos metidos en sus teléfonos, no prestando atención a lo que el Espíritu está hablando. Si ese tiempo, hermanos, hubiera sido igual que este, el Espíritu Santo no se hubiese derramado en ellos. Si eso, hermanos, estuviese, quizás a lo mejor esta cita no estuviera escrita en este libro. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Estamos tan pendientes de tantas cosas, tenemos en la mente tanto, hermanos, por hacer, pero menos el hacer que el Espíritu se derrame en nuestra vida.
Estamos tan pendientes, hermanos, a cuántos mensajes voy a ir a ver cuando vaya a la casa. Estar pendiente a quién me ha escrito, estar pendiente a ver si alguien me publicó en el Facebook. Eso es lo que hace que el Espíritu no se derrame en la iglesia. La pérdida de tiempo. Gente que viendo que los tiempos son malos, hermanos, no se ponen a la cuenta con Dios. Creyentes viendo que los tiempos son malos y siguen durmiendo espiritualmente y siguen perdiendo el tiempo, hermanos, dentro de la iglesia, porque no han comprendido lo que verdaderamente significa ser un hijo de Dios. No han comprendido lo que es el Evangelio. El Evangelio no es para pasar el rato. El Evangelio no es para perder el tiempo. Allá afuera hay mucha gente, hermanos, que orgullosamente dicen: por tantos años yo fui cristiano, tantos dones Dios tenía, pero ¿de qué le sirve si hoy no tiene nada? No sirve de nada, mejor ni hablara, porque lo que vale es lo que estamos haciendo hoy para el Señor. Amén. Lo que vale es mantenernos hoy firmes en el Evangelio. Claro. Esto es lo único que vale. El Espíritu Santo se derramó porque estaban orando, buscando la presencia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mire qué maravilloso, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Por qué no hay libertad en tantas iglesias? Hay libertad, pero de diferente manera, el que es libertinaje. Hacen lo que ellos quieran, se ponen a lanzar quienes ellos quieran, hacen tantas cosas, ponen humos delante del altar, cuando la única presencia que importa es la del Espíritu Santo. Nada de eso va a llenar más que a lo humano, pero espiritualmente de eso nada podemos recibir. El Espíritu Santo es el que da la libertad. Si usted se recuerda, hermanos, cuando fue que usted fue libre, fue a través del Espíritu Santo. No fue, hermanos, porque se le dijo: vamos a la iglesia, van a ser dinámicas, van a hacer esto y lo otro. No, fue porque en la iglesia usted encontró al Espíritu Santo de Dios. Y hubo un encuentro grande, el cual rompió sus cadenas. Y hoy usted está sirviendo a Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que hace esto. Amén. No hay nadie más, amada iglesia, solamente el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Sabe algo maravilloso? El Espíritu Santo cambia. Escuche, el pecador se encuentra con el Salvador. El enfermo se encuentra con el que sana. Aquel que se encuentra triste se encuentra con un Dios de amor, porque donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Amén. Y eso es lo que usted y yo debemos anhelar, la libertad que Él ofrece, la libertad que el mundo no te la puede dar. El mundo te puede decir: ven, haz esto y lo otro, y te vas a saciar, te vas a sentir libre. Mentira. Eso no llena, eso solamente dura un rato, pero lo que el Espíritu Santo de Dios nos ofrece, esa sí es una libertad genuina. Sí. Eso es una libertad que dura, eso es una libertad para siempre. Como tres tenemos unidos en poder. Unidos en poder. La Biblia nos relata, y en Hechos, hermanos, vamos a leer ahí mismo donde estábamos. Hechos capítulo 2, versículo número del 3 al 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero algo maravilloso en el versículo 2 que dice: el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Quiere decir que todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que Él anhela también en esta iglesia y en la iglesia en general: ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cuándo va a pasar esto, hermanos? Cuando estemos unidos todos en un mismo sentir. Algo que un pastor decía, pero muy cierto, hermanos, el día domingo.
Es que él decía, hermanos, de esta manera, si ustedes se fijan, los mormones son una iglesia a nivel mundial, los testigos de Jehová son una iglesia a nivel mundial, pero la iglesia cristiana es la que más dividida está a nivel mundial. Tantas denominaciones, problemas entre iglesias, que por esto no se llevan, cuando la iglesia, hermanos, debería de ser muy unida, porque es la iglesia que ha sido lavada con la sangre del Cordero. Esto debe de ser importante, hermanos, y por esto también Jesús no ha venido, porque Él espera a que dentro de la iglesia suceda algo, y va a suceder en el cual reconozcamos que todos somos lavados con la misma sangre, que ya no hayan envidias, que ya no hayan divisiones, que ya no hayan enojos, pleitos, contienda. Cuando esto pase, hermanos, el Espíritu Santo de Dios se va a derramar dentro de la iglesia. Imagínense esto a nivel mundial. No nos vayamos tan lejos en nuestras iglesias, las iglesias locales. Hay tanta división, hermano con hermano no se llevan, las hermanas no le hablan a todas las hermanas, a unas saludan, a otras no, el hermano no se lleva con el otro hermano. Hermanos, ¿cómo vamos a pasar por esta experiencia maravillosa si no hay unidad dentro de nosotros mismos? Si los pleitos nos están llevando al fracaso, si el enojo nos lleva, hermanos, a que contristemos al Espíritu Santo, lo que la iglesia debe de hacer es comportarse como una iglesia madura, como una iglesia adulta en la fe, como una iglesia que no tiene necesidad ya de algo, hermanos, de leche, sino necesidad de algo sólido, de alimento sólido. Esto es lo que debe suceder en la iglesia. Estamos pidiendo por el Espíritu Santo, pero no nos estamos guardando para el Señor. Estamos pidiendo por la llenura del Espíritu Santo. Hoy oramos, pero en la casa se nos olvida. Hoy vamos al culto, pero mañana hablamos palabras que no son adecuadas delante de Dios. ¿Cómo Dios va a derramar de su Espíritu si no hay una entrega total? Si no hay una madurez espiritual grande, si no hay una búsqueda constante. Esta semana busco a Dios, pero la otra la agarro de descanso. No. Tiene que ser algo continuo, algo, hermanos, en lo que los días pasen y seamos siempre buscando la palabra de Dios. Diariamente, hermanos, es una oportunidad nueva, no una oportunidad de agradecerle a Dios solo por el trabajo, no, una oportunidad en la cual le podemos decir: hoy quiero ser mejor que ayer. Si ayer oré tanto, hoy voy a orar más. Si ayer leí tu palabra, hoy la voy a leer más. Si ayer te busqué en oración, hice sacrificio, hoy también lo voy a hacer. Y de esa manera, un día, algo grande va a pasar dentro de la iglesia. El Espíritu Santo de Dios se va a derramar, como lo decía y lo profetizaba Joel. Nuestros jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños y muchos profetizarán. Eso es lo que Dios está buscando. Una iglesia unida, una iglesia como se encontraba aquí en Hechos capítulo 2. Una iglesia, hermanos, donde la búsqueda era constante. Una iglesia donde si alguien se cansaba, los otros hermanos lo fortalecían. Una iglesia que si alguien fallaba, el hermano le ayudaba a levantarse. Una iglesia, hermanos, donde el amor era lo principal. Donde el amor era lo que había dentro de ellos. Y para eso también el cuarto punto, hermanos, unidos en hechos. Dios no llama a nadie para que se siente, como le decía, sino que Él espera a que actuemos. Efesios 2:10 y Santiago 2:18. Dios nos ha llamado con un propósito. Y el propósito, hermanos, debe de ser el mismo. En este caso, el propósito debe de ser predicar la palabra de Dios. El propósito debe de ser actuar como hijos de Dios.
El propósito debe de ser tener la valentía de un hijo de Dios. El propósito de la iglesia debe de ser de que en cada culto yo no me quedo callado, de que en cada culto yo no me voy a dormir, en cada culto lo que voy a hacer es buscar la presencia de Dios, es entregarme más a Dios. Así como se deshace la margarina en el sartén, así debe ser la iglesia, derretirse delante de la presencia de Dios. Pero muchas veces, hermanos, la pena, el miedo nos gana. Y el hermano Daniel hacía un ejercicio el día de ayer que me encantaba como él lo había disfrazado. Habían unas hermanas que tenían pena en cantar. A lo mejor, hermanos, por cómo se veían cantando, pero de repente hubo un tiempo en el que las puso a reír y después les dijo, ajá, pero aquí no les da pena cómo se ven riendo. Ya se vieron cómo se ve cada una de ustedes riendo. Y entonces para cantarle a Dios, ¿por qué les da pena? ¿Por qué se avergüenzan? Es que el hermano me va a ver, no importa. A mí lo que me importa es tener la aprobación de Dios. A mí lo que me importa, hermanos, es que Dios se agrade con lo que yo estoy haciendo. Si el hermano piensa mal o le da risa, ¿cómo nos vemos, hermanos? Pues eso, que sea Él. Usted y yo enfoquémonos en el blanco perfecto, que es Cristo. Porque eso es lo que pasa, hermanos. La pena la tenemos que soltar. El miedo lo tenemos que soltar. Si antes usted se recuerda que no le daba pena hacer show a aquella persona que tomaba, a aquella persona que bailaba, no le daba pena cómo se veía y el diablo se reía en su cara, ¿cómo hoy nos va a dar pena, hermanos, estar exaltando el nombre de Dios, estar gritando que le amamos, alabando su santo nombre? ¿Cómo nos va a dar pena si estamos sirviéndole al único Rey y soberano? Eso no nos tiene que dar pena. Eso tiene que ser un deseo ferviente, un deseo, hermanos, de continuo, un deseo que more en nuestras vidas todos los días que Dios nos permita vivir, adorar su santo nombre. El Pentecostés cambió a un grupo de personas tímidas en un ejército de paz que trastornó el mundo entero. Había muchas personas ahí a lo mejor tímidas, pero el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu, hizo que estas personas tuvieran valentía para predicar la palabra de Dios. Y miren lo grandioso que sucedió. Cambió a perseguidores en predicadores. Eso es lo que hizo el derramamiento del Espíritu. Cambió pescadores en misioneros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cambió cobradores de impuestos. Allá tenían a Leví, a Mateo. Lo cambió, hermanos, en personas generosas, en personas útiles para Dios. Cambió también a los hijos del trueno en mensajeros de paz. Cambió también, hermanos, a traicioneros en apóstoles, porque eso hace el Espíritu Santo de Dios. Hoy usted puede decir que es la peor persona, que ha hecho cosas desagradables delante de Dios, pero la oportunidad está hoy para que permita que el Espíritu Santo cambie su vida, para que permita que el Espíritu Santo cambie su manera de caminar, su manera de moverse aquí en la tierra. Ya no es como se movía antes, ya no es con las mismas acciones. La manera de la iglesia de moverse hoy en esta tierra es bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. De esta manera vamos a salir victoriosos. Transformaremos ciudades, transformaremos la vida con el poder del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, que me da pena hablarle de Dios a alguien más. Necesita ser lleno del Espíritu, porque cuando el Espíritu lo llena, usted lo que busca, hermanos, es decirle a aquella persona que necesita de Dios, es decirle a aquella persona o reconocer dentro de usted que aquella persona está necesitada, así como usted y yo estábamos un día. Amén. Si la pena, si el miedo hubiera invadido a estas personas, el cristianismo no estuviera en este lugar. Usted y yo no hubiésemos conocido la palabra de Dios, pero esta fue gente que fue llena del Espíritu y fue gente que se levantó con valor, con valentía, con agallas para predicar la palabra del Señor. Y eso es lo que la iglesia debe de hacer. Perder el miedo, perderle el miedo al que dirá mi vecino, perderle el miedo al que van a pensar mis familiares. A lo mejor van a decir que soy un fanático loco porque ando hablando la palabra de Dios. No importa.
nuestro deber es predicar la palabra de Dios. Y si el enemigo se le para enfrente, pues no le tenga miedo, porque el Espíritu Santo está con usted y conmigo. Y Él es más fuerte que todo aquel que se levante en contra de la iglesia para querer detener la iglesia, porque si en aquel tiempo no los detuvo, en este tiempo peor, porque hoy hay más facilidades para que la palabra de Dios alcance a llegar a rincones que usted y yo ni nos imaginamos. Esto es lo que la iglesia debe de hacer, caminar en unidad. ¿Para qué? Para que la presencia del Espíritu se derrame en nuestra vida y de esta manera ser una persona que viva para Dios, una persona, hermanos, que camine para Dios y una persona obediente hasta la muerte. Porque esto no es del que empieza, esto es del que termina. Y si usted y yo empezamos, luchemos por terminar y llegar a la presencia de Dios. Cierra tus ojos, amada iglesia. Padre nuestro que estás